Bienvenidos. El siguiente video es para explicar planos y diagramas de instrumentación de un proyecto de control. Nuestro grupo está conformado por Nina Zambrano, Eduard Rubio y Joandro Ochoa. Las normas ISAs aplicables a DTI. ¿Qué quiere decir DTI? Diagrama de tubería de instrumentación. No hay una norma DTI o acuerdo en la información que debe ser incluida o excluida de tales documentos. Las normas ISA 5.1, 5.4 y 5.5 son las de más referencia al momento de realizar un diagrama de control. Son las guías generalmente más aceptadas para desarrollar símbolos para instrumentación y sistemas de control. En las industrias químicas y petroquímicas, la generación de energía, pulpa y papel, refrigeración y metales, todas estas industrias tienen como estándares las normas ISA para cumplir con la identificación de símbolos de instrumentación y diagramas de lazos de instrumentación y símbolos gráficos para el desplegado de procesos. Una de las normas especifican las alimentaciones de los sensores o de los caudales, que serían suministro de aire, se daría la notación SAA, suministro eléctrico SE, y así como se demuestra en esta tabla. Para el hidráulico, el SH. La localización. Esto es esencial en un proyecto de un diagrama de control. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver dónde está ubicado nuestro sensor y en la especificación. Por decir, aquí en BPNP está en la parte posterior del tablero, EPP en línea del proceso, LO en el campo o local, PNP en el tablero principal de control, PNBL en tablero local. Los símbolos de diagrama. Como podemos observar, aquí tenemos en el diagrama de lazo, aquí tenemos el sensor de control. Podemos observar que tiene 3 letras y 3 números. La primera letra va a identificar la variable de qué es el proceso, la variable que hace referencia al proceso. Ejemplo, en este caso es la letra F. La letra F hace referencia al flujo. O sea, esto es un sensor de flujo. Y las otras dos variables, las otras dos letras me van a identificar de qué flujo se trata. Y de derecha a izquierda tiene de mayor importancia. La función principal aquí en este caso es la C, que sería controlador. Y la función auxiliar R, que sería registrador. Entonces estamos hablando de un FRC, que significa controlador registrador de flujo. Ok. Los números de abajo son muy sencillos. El número de abajo me quiere decir en qué planta se encuentra el sensor y qué número de connotación lleva. Esto sería, si este es el segundo sensor de esta planta, esto es para identificar correctamente nuestro sensor al momento de una falla o un reemplazo o avería. El número de lazo. Como lo venía explicando, los números que representan el número de lazo se encuentran en el instrumento. Cuando el dispositivo recibe más de una señal, se identifica de la siguiente forma: 101.2 y 101.2A. Esto es hay sensores que tienen esta connotación. Es importante volver a aclarar que el número 1 es para identificar en qué planta o en qué área de la empresa, está ubicado este sensor. Y los otros dos son para especificar el número del sensor existente en esa planta. Estos son los símbolos estándar. ¿Qué quiere decir cuando sale nuestro círculo así, nuestro sensor? Esto quiere decir que está montadamente en el campo, o sea, el operador va al campo y el sensor se encuentra en pleno campo. Montado detrás del tablero de control. Esto quiere decir que el operador puede acceder al sensor detrás del tablero de control. Y montado en el panel de control. Esto quiere decir que el operador tiene visión completa del sensor en el panel de control. Estas son las líneas de transmisión de instrumentos. Es para identificar con qué se alimenta o qué señal envía
los sensores, por decir, aquí tenemos la alimentación de conexión del proceso, una línea lisa, completa, una señal neumática que es las señales de presión, las señales eléctricas son puntiagudas, una señal eléctrica digital, un tubo capilar del sistema térmico con asterisco, una señal hidráulica y una señal electromagnética sónica o radiactiva. Esto quiere decir el microondas. Aquí podemos ver la diferencia de montado en campo y montado accesible al operador en tablero. Cuando lo conseguimos con una raya por medio ya sabemos que está montado en el tablero. Y aquí está montado en el campo. Así quiere decir que está montado en campo y en tablero cuando consigamos esta connotación que está aquí, la de la tabla derecha. ¿Qué es un diagrama de lazo? Un diagrama de lazo es necesario en la industria. ¿Por qué? Porque imagínense una casa sin plano. No serviría porque no sabría dónde está el baño, así. O sea, sería algo muy difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque en la industria hay cientos de sensores. Entonces es importante hacer un diagrama de lazo para identificar dónde se encuentra un sensor, en qué parte de la planta se encuentra el sensor y ver si está trabajando correctamente o no. Estos diagramas se muestran toda la información necesaria para que se pueda interpretar cada uno de los lazos de control que intervienen en el sistema, tanto desde el punto de vista de instalación como del funcionamiento, sin la necesidad de consultar otro documento. En los diagramas se representa la información correspondiente al recorrido de la señal y el conexionado requerido de todos los instrumentos. Cada uno de los lazos de control está representado en un controlador PID. Tiene un diagrama de lazo propio. En el caso de la complejidad del lazo de control no se permite una clara representación en un solo diagrama. Se podrá dividir el mismo por funciones, sin embargo, el número de identificación de cada una de las hojas utilizadas será el mismo, diferenciándolas con su sufijo de letras A, B y C. Esto es lo que yo venía explicando anteriormente. Cada instrumento está representado en el diagrama de lazo de control, tendrá indicaciones de las características relevantes para la interpretación funcional del mismo, tales como punto de ajuste, rango y alimentación. Es importante saber por qué tiene que utilizarse un diagrama de control. Imagínense que tengo 3 plantas y hay una falla en la caldera 1 de la planta 1. Yo tengo que hacer el corregimiento a ver si el sensor está mal o si hay una avería en la transmisión, si está llegando la señal, y yo tengo que ver cómo voy a resolver ese problema. Y necesito un plano, y el plano es el diagrama de lazo. Sin este plano es como si estuviéramos a oscuras en una empresa, no sabríamos dónde van los cables, hacia dónde van, porque hay trayectos de que son más de 1 kilómetro en una misma planta. O sea, no podemos encontrar las fallas. Aquí les voy a explicar el diagrama de lazo más definitivo. Aquí podemos ver un sensor. Como vemos, no tiene línea de por medio y está vacío. Quiere decir que esto es un sensor que está en campo, que es un sensor de flujo que está en planta 3. Es el primer sensor. Podemos ver las conexiones. Tenemos su borne positivo y su borne negativo. Y vemos una señal eléctrica. Esta señal eléctrica llega a unas borneras 1 y 2. Estos son unas tanquillas. Ejemplo, en la vida real sería que estamos en planta y vamos a mandar la información al panel de control donde se encuentra nuestro PLC para ser controlado y sensado. Pero hay desventajas, por decir, el cable coaxial necesita una cierta amplificación para poder transmitir debido a las pérdidas, igual que el cable RJ45, que es también utilizado en la industria para transmitir señales. Entonces se necesitan como unas tanquillas repetidoras. Estas tanquillas se instalan y nos sirven, por ejemplo, estas tanquillas nos sirven para amplificar la señal y
tratarla de llegar al panel de control. Generalmente siempre se instala más de una tanquilla. Eso depende de la distancia de la planta al panel de control. Esto es como, lo más sencillo es como un tablero de instalaciones eléctricas. Tenemos el tablero principal, que sería en este caso el panel de control, y los subtableros, que serían las tanquillas. Ejemplo, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante este diagrama? Porque fácilmente nosotros, si por decir este sensor falla, o hay una falla en el flujo, no puedo conseguir la señal, ver qué pasa, qué está pasando en esa caldera, yo puedo simplemente con el diagrama de lazo ver a dónde debería llegar la señal con la primera tanquilla, a qué bornes de esa tanquilla debería llegar para saber o si es el sensor o si hay un corte de cables o qué falla lo que está ocasionando. Yo fácilmente puedo ubicarme en la tanquilla y ver la señal. Si recibo la señal, me voy a la siguiente tanquilla y así hasta llegar al panel de control. Así se consigue fácilmente una falla. Porque, ¿qué pasa? Si este diagrama no se hace, imagínense tener un tablero de 900 circuitos. Ajá. Por colores no se puede identificar. ¿Por qué? Porque no hay 900 colores. Solo es preferible utilizar números. Exactamente. Por eso se lleva diagrama de lazos en planta. Que esto mismo se van conectando en tanquilla en tanquilla hasta llegar al panel de control. Y ahí saber tomar la decisión con mi PLC.